Creo que ahí estamos grabando. Ya. Primero, ¿cierto? Quiero conversar con ustedes para que todos estemos sumamente claros cuáles son las actividades que nos restan para poder terminar el semestre. ¿Ya? Yo se lo compartí a través de un correo, ¿cierto? Donde le indiqué todas las fechas, pero me gustaría que lo pudiéramos revisar, ¿cierto? Y que todos tengamos la misma información. De hecho, quiero partir agradeciendo su tiempo que se dieron de poder participar en este día. Sabemos que este no es el día oficial de las clases, así que se agradece el esfuerzo que han hecho. Lamentablemente nos tocó varios feriados, ¿cierto? Que de alguna manera nos cambió la planificación original, pero siempre hay opción a que podamos acomodar las fechas, ¿cierto? Hacer una planificación de modo de poder terminar el semestre de la mejor manera posible, ¿ya? Así que quiero partir con compartiéndole una pequeña documento, ¿cierto? Que tengo acá. Este pequeño documento, ¿cierto? Que nos muestra cuáles son todas las actividades que nos restan para poder terminar el semestre. Bueno, hoy, jueves 24, ¿cierto? Vamos a realizar la última clase teórica del curso, donde vamos a revisar el contenido de planificación de requerimientos de materiales. Esta presentación que vamos a revisar, ustedes ya la tienen disponible en Educandus, así que la pueden descargar para que la tengan, ¿cierto?, cuando comencemos con la sesión. ¿Qué más va a pasar hoy día? Terminando la sesión, ¿cierto? Cuando termine el día, les voy a subir el taller número 3, ¿ya? El taller número 3. Y con eso tendríamos la nota del taller 1, taller 2, taller 3, que va a ser este que les voy a subir, ¿cierto? Y la cuarta nota va a ser el promedio de las dos tareas que alcanzamos a realizar. Y con eso ya estaríamos cerrando ese ítem que corresponde, ¿cierto?, a el 30% de la nota final, que son los talleres. También hoy, para que tengan un tiempo suficiente de preparación, les voy a subir el caso que tienen que resolver, ¿ya? Que va a corresponder a la evaluación FEN. Este caso es un caso real que es de una revista, ¿cierto? Que ustedes van a poder encontrar ahí. La idea es que lo puedan analizar, lo puedan leer, tengan el tiempo suficiente de poder hacer todo el análisis, y lo más importante es que tienen que preparar un informe, que van a ir todas las instrucciones y las indicaciones en la pauta que les voy a subir. ¿Cuál es la idea? La idea es que puedan aplicar todos los conceptos que hemos visto durante el semestre. Entonces yo les voy a hacer una serie de preguntas y la argumentación de esas preguntas tienen que ir en relación al caso, obviamente, pero también me gustaría que le pusieran, ¿cierto?, todas las variables o todos los contenidos que ustedes ya conocen para poder justificar de buena manera cada una de las preguntas, ¿ya? Eso soy súper reiterativo porque eso es lo que voy a poner más atención. Cómo ustedes van a enganchar los distintos temas que vimos durante el semestre para poder responder cada una de las preguntas del caso, ¿ya? Eso es lo que va a pasar el día de hoy. Vamos a subir el taller y vamos a subir el caso para que lo puedan leer, lo puedan analizar y tengan el tiempo suficiente para poder construir su informe. Este caso lo tienen que resolver en los mismos grupos que han trabajado los talleres, ¿ya? Un grupo máximo de 3 alumnos. Así que por eso voy a poner mucho ojo, ¿cierto?, en cómo ustedes van a responder este caso. El próximo jueves 1 de julio, van a tener que entregar el taller número 3. Como lo vamos a subir hoy día y como se ha caracterizado en este curso, ¿cierto? Todos los talleres tenemos una semana de plazo para poder entregarlos. Entonces, como vamos a subir hoy el taller, van a tener una semana para poder desarrollarlo y por lo tanto la fecha de entrega va a ser el jueves 1 de julio
y como fecha máxima, como hora máxima, perdón, van a ser las 19 horas. El lunes 5 de julio vamos a realizar la segunda prueba parcial, donde vamos a evaluar todos los contenidos vistos, ¿cierto?, en esta segunda parte del curso. Esta prueba va a ser también a través de Educandus, van a ser de selección múltiple y quizá algún ejercicio por ahí que pueda aparecer, pero va a tener exactamente la misma metodología de la prueba número 1. Esta prueba la vamos a realizar en horario de clases. ¿Ya? Vamos a comenzar la prueba a las 13:10 horas. ¿Ya? Obviamente después les voy a mandar los detalles. El viernes 9 de julio, ¿ya? Viernes 9 de julio, tienen que hacer la entrega del caso que vamos a subir el día de hoy. ¿Ya? Entonces van a tener más de 10 días, ¿ya?, para que lo puedan trabajar, ¿cierto? Y puedan entregar un buen informe. Tienen que subirlo a través de la plataforma Educandus, un informe escrito en PDF, ¿cierto? Y respondiendo todas las preguntas y siguiendo la pauta que ustedes van a encontrar cuando lean el caso. El lunes 12 de julio, ¿ya? El lunes 12 de julio, vamos a hacer la prueba recuperativa. En el caso de que alguien no pudo dar ni la prueba 1 ni la prueba 2, ¿ya? El lunes 12 de julio vamos a aplicar esa prueba. Y por último, el jueves 15 de julio, que es el último día que tenemos para poder cerrar el semestre, vamos a realizar la prueba opcional, que espero, ¿cierto?, que ojalá nadie pueda llegar a esta instancia, pero si alguien por X motivo lamentablemente tiene que dar este examen, va a ser el día jueves, ¿cierto? Y voy a informar la hora con la debida anticipación, ¿ya? Entonces, esas son las actividades de cierre de semestre. ¿Alguna duda con la planificación? ¿Alguien me quiere hacer algún comentario? Aquí Claudia me escribió algo, ¿cierto? Que me dice que considerando que en el curso somos 22, puede haber un grupo de 4 para el último taller y el caso, ya que he tenido que hacer los otros 2 anteriores solo. ¿A alguien le falta una persona en su grupo? Ahí Claudio, justamente, Miriam estaba preguntando, ¿cierto?, a quién le falta una persona, así que te invito a que puedas ponerte en contacto con Miriam Arce, para que te puedan incluir en el grupo, ¿ya? Y ahí resolvemos el problema. Ok. Ya. Dicho lo anterior, entonces, para no alargarme, vamos entonces con la sesión del día de hoy. Ya. Ok. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy, ¿cierto? Como les contaba en nuestra última clase, vamos a revisar el último contenido, el último plan dentro del control de la producción, que se llama planificación de requerimientos materiales, o también lo pueden encontrar en la literatura como MRP. Esto ya lo hemos conversado, ¿cierto? Partimos desde una visión estratégica, ¿cierto? Donde tenemos que conocer nuestro plan de negocio, que tiene múltiples variables, ¿cierto? Pronóstico de demanda, consideraciones de mercado, pedidos, capacidades, ¿cierto? Y todo eso se va a traducir en que vamos a realizar una planificación y control de las operaciones. Entonces comenzamos con un primer plan, un primer plan de forma agregada, con una visión a largo plazo, ¿cierto? Donde vamos a tener que planificar cuál va a ser nuestro presupuesto de operaciones. Y para poder definir cuál es nuestro presupuesto de operaciones, tenemos que considerar de forma agregada esta proyección que puede ser en un año o en un año y medio.
En el caso que no podamos tener este pronóstico por familia de productos, tenemos que buscar una unidad que sea equivalente para poder determinar cuáles van a ser nuestros costos de operaciones para poder definir mi presupuesto de operaciones. ¿Ya? Esta unidad equivalente podría ser horas hombre, horas máquina, o cualquier unidad que ustedes quieran trabajar que represente, ¿cierto? Todas las variables que ustedes van a incorporar en esta planificación. De esta planificación agregada, ¿cierto? Nosotros trabajamos nuevamente, luego de eso, el plan maestro de la producción. ¿Y qué hicimos en el plan maestro de la producción? Ah, pescamos, ¿cierto?, nuestro plan original, nuestra planificación agregada, que es por familia de productos, ¿cierto? No hago una planificación por un producto en particular, y lo que hace el plan maestro de la producción ahora desagrega este plan. ¿Qué significa desagregar? Ahora lo voy a desmenuzar, ¿cierto? En el buen sentido de la palabra, y voy a construir un plan por cada tipo de productos. Y eso es lo que vimos en la última sesión, ¿cierto? El plan maestro de la producción. Y del plan maestro de la producción vamos a ejecutar el plan que vamos a revisar a continuación, que es la planificación de requerimientos de materiales. ¿Cuál va a ser el input que va a utilizar el MRP? El input que utiliza el MRP es efectivamente el plan maestro de la producción. Por lo tanto, si nosotros no hacemos un buen plan maestro de la producción, lo más probable es que el plan de requerimientos de materiales también pueda fallar y no lleguemos en los tiempos que nuestro cliente requiere. Por eso es importante, ¿cierto?, ir actualizando cada uno de los planes de modo de que se pueda ejecutar el plan tal como lo tenemos, porque desde el plan maestro de la producción vamos a ejecutar el MRP, el plan de requerimiento de materiales. Esto ya lo hemos conversado, ¿cierto? Y aquí vamos a comenzar. Vamos a comenzar, ¿cierto?, comentando cuáles son las características del MRP, ¿cierto?, de esta planificación de requerimiento de materiales. Primero, ¿cierto?, este sistema se utiliza para productos dependientes, no independientes, como el plan maestro de la producción, ¿cierto? Que nosotros estábamos analizando cuál es la planificación de los productos terminados. En este caso, la planificación que vamos a hacer son de productos dependientes, es decir, que son las partes o los componentes intermedios que finalmente se van a utilizar para poder tener el producto terminado. ¿Ya? Se dice que el MRP, ¿qué es lo que hace? Planifica hacia atrás, hace una planificación hacia atrás para poder determinar en qué momento tengo que disponer de cierto componente para que en la semana que nos comprometimos con nuestro cliente podamos tener el producto terminado y podamos entregárselo a nuestro cliente. Por eso es muy importante que se cumpla el plan maestro, porque vamos a hacer una planificación hacia atrás, como les decía, y cada componente va a tener una fecha específica que nos va a permitir cumplir con el plan maestro. También, como segunda característica, nosotros vamos a indicar de que este es un sistema push. ¿Y qué significa que sea un sistema push? Significa que la demanda final, es decir, los productos terminados, son los que gatillan la demanda de las partes y los componentes intermedios. Dependiendo la cantidad de productos terminados que tengamos que entregar en cierta semana, vamos a gatillar todo lo necesario hacia atrás para poder cumplir y tener los productos terminados de acuerdo a la planificación que se hizo en el plan maestro. Existe este plan maestro, ¿cierto? ¿Y qué nos va a permitir este plan maestro? Nos va a permitir que hagamos órdenes de compra para las materias primas y vamos a estar relacionados con el departamento de adquisiciones para poder pedirle todos los materiales que nosotros necesitamos, y también este sistema va a entregar órdenes de trabajo para el área de producción para que puedan ensamblar los componentes, por ejemplo.
Entonces, los documentos que salen de este sistema son, por un lado, órdenes de compra que van a ir directo a los proveedores y órdenes de trabajo que van a ir al área de producción. Por ejemplo, para contar con 100 refrigeradores en la semana 8, que esa es la información que nos entrega el plan maestro de la producción, ¿cierto? Ese es nuestro input para poder ejecutar el MRP. Nosotros vamos a necesitar que tengamos disponible 100 motores en la semana 6, por ejemplo, estoy planificando hacia atrás, ¿ya? Y 100 componentes en la semana 5. ¿Por qué? Porque necesito que el producto esté terminado en la semana 8. Entonces, planificamos hacia atrás, mejor dicho, lo que necesite para que producción tenga el tiempo suficiente, que en este caso el tiempo de espera para los motores es de 2 semanas y para los componentes es de 3 semanas, ¿cierto? Que es el tiempo que tiene producción para poder tener listos los refrigeradores en la semana 8. Generalmente, cuando uno trabaja con este tipo de sistemas, cuando uno hace una pedida, ¿cierto?, al área de adquisiciones, por ejemplo, para que compre cierto componente o se fabrique al área de producción cierta parte del proceso, generalmente se hace la solicitud por lotes de producción. ¿Para qué? Para que tengamos eficiencia en el proceso, ¿ya? Porque si pedimos solamente 2 componentes, por ejemplo, eso podría ser muy ineficiente y nos elevaría los costos de producción. Entonces, al pedir por lotes de producción, obviamente generamos economías de escala y podemos generar ahorros en costos de producción. Algunos ejemplos de lotes. Se requieren 40 unidades en la semana 3. Ese es un lote de producción. O 30 unidades en la semana 4. Ese es otro lote, ¿cierto?, que disminuyó 10 unidades. Y 30 en la semana 5. ¿Ya? Idealmente, tenemos que pedir por lotes que sean convenientes al momento de hacer nuestra estimación. Además, tenemos que ir controlando y tenemos que considerar en esta planificación de los materiales algunas cosas que son súper importantes, como por ejemplo, ¿cuáles van a ser nuestros costos de producción? Y dentro de estos costos de producción también tenemos que incluir los costos fijos. El costo de inventario también, súper importante para poder determinar finalmente cuánto me cuesta la operación. Por eso es importante manejar todos los costos de nuestro proceso. Capacidad. También tenemos que considerar la capacidad productiva, porque si yo hago una planificación y no soy capaz de poder cumplirla porque no tengo capacidad, eso es lo primero que tendríamos que ajustar. Por lo tanto, cuando hacemos un análisis de capacidad, tenemos que considerar también la producción de otros productos para que la línea de producción pueda soportar toda la carga de trabajo que le estamos indicando, ¿cierto?, en estos planes de producción. Y también, como vamos a estar directamente relacionados con el área de adquisiciones por las compras de materiales, ¿cierto?, tengo que tener una buena relación con el proveedor y el transporte, para que no existan retrasos, ¿cierto?, para que el proveedor pueda cumplir con las fechas, porque si también existe un riesgo. Si el proveedor no cumple con las fechas y me entrega atrasado, lo más probable es que me tenga que correr en la fecha planificada de entrega de los productos. Y eso, ¿cierto?, nos puede generar una venta perdida, ¿cierto?, perder a un cliente o, ¿cierto?, alguna otra consecuencia por no cumplir una planificación. Podría salirnos del presupuesto, tendríamos que incurrir en costos adicionales, etc. ¿Cuáles son las características generales de este sistema? Primero, ¿cierto?, podemos indicar que el MRP es un sistema de cálculo. Y este sistema puede ser un sistema manual o un sistema más sofisticado, ¿cierto?,
computacional. Va a depender, ¿cierto?, del nivel de profundidad que uno le quiera dar a este sistema para poder tener un control de la producción. El MRP dice, calcula primero qué materiales se necesitan, ¿cierto? Porque estoy planificando hacia atrás, y luego determinar cuándo se necesitarán y en qué cantidad, para poder tenerlos disponibles en el tiempo, en la calidad y en la oportunidad necesaria para poder cumplir la planificación que viene del plan maestro de la producción. El MRP dice también determina cuándo solicitar la compra de materiales a proveedores y cuánta cantidad, ¿cierto? Eso creo que queda sumamente claro, ¿cierto? Si necesito una materia prima para poder tener el producto terminado, yo tengo que comprar con la debida anticipación a nuestro proveedor para que dispongamos esa materia prima y tengamos el tiempo suficiente para poder terminar el producto y cumplir con la planificación que nos dice el plan maestro. El MRP determina cuándo solicitar la fabricación o ensamble de las partes requeridas y cuánta cantidad. Al principio les dije que cuáles son los documentos que va a generar el sistema MRP. Va a generar, por un lado, las órdenes de compra, que tiene relación con lo que comentamos hace un momento, nuestros proveedores, y van a generar órdenes de trabajo, órdenes de taller, que van a ir directamente al departamento de producción para determinar cuándo tienen que empezar con el ensamblaje de cierto producto para cumplir nuevamente con el plan maestro de la producción. El MRP genera informes con los planes de uso de materiales para poder determinar cuánto material utilizamos, si existen mermas, ¿cierto? O para poder determinar si tenemos que hacer algún ajuste en la línea de producción para minimizar estos desperdicios, por ejemplo. Y el MRP genera órdenes de trabajo y órdenes de compra, ¿cierto? Que se lo acabo de comentar. ¿Cuál es el objetivo de construir entonces este sistema de planificación? El objetivo principal es el siguiente: tener todo lo necesario en el momento de producir. Obviamente, lo que buscamos es no tener quiebres de stock. Obviamente, ¿cierto? Porque si me falta cierto componente, automáticamente no voy a poder cumplir la planificación del plan maestro. No anticipar compras con lo cual se ahorra capital y costo de inventario. No es necesario comprar con tanta anticipación, sino que hay que comprar con el debido tiempo que nos dice nuestra planificación. De esa manera, ¿cierto? Podemos disponer de capital de trabajo para invertir en otras cosas y también disminuir el costo de inventario, por ejemplo. Porque no es necesario tener almacenado, ¿cierto?, con tanta anticipación los productos o las materias primas o lo que queramos almacenar, sino que hay que tenerlo, ¿cierto?, en el momento oportuno para poder hacer el producto. Y permite también cumplir el plan predefinido y no defraudar a nuestros clientes, que es fundamental, ¿cierto? Esta es una parte crítica que siempre tenemos que tratar de cumplir. No defraudar al cliente, cumplir con los plazos de entrega. Un cliente contento, ¿cierto?, nos va a traer más clientes y obviamente eso nos va a permitir que tengamos una mayor rentabilidad, ¿cierto? Porque podamos tener más clientes que van a pedir nuestros productos. Acá tenemos una clasificación. Ya sabemos que todos estos planes de control de la producción surgen a partir de la planificación agregada, que uno de los inputs importantes de la planificación agregada va a ser los pronósticos de la demanda. De la planificación agregada, ¿cierto?, desagregamos este plan y construimos el plan maestro de la producción. Para ello, ¿cierto?, tenemos que fijarnos en la capacidad que tiene la fábrica para poder soportar este plan, ¿cierto?
Y también tenemos que considerar algunas variables externas que son, por ejemplo, los pedidos que nos hacen nuestros clientes. Los pedidos, ¿cierto? Que uno podría vender o el departamento de marketing ya tiene comprometido con nuestros clientes, ¿cierto? Lo que es el inventario para promesa. ¿Mm? Del plan maestro de producción vamos a ejecutar el MRP. Y el MRP va a tener tres inputs. ¿Ya? Y esto es lo importante. El MRP va a considerar tres inputs para poder que nosotros ejecutemos este plan. El primer input, obviamente, ¿cierto?, va a ser el plan maestro de la producción. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Porque del plan maestro de la producción se gatilla el MRP. El primer input, entonces, ¿cierto?, siempre va a ser el plan maestro. El segundo input es lo que se llama la lista de materiales. Es decir, cuáles van a ser todos los componentes o partes del producto que yo estoy fabricando, para poder determinar cuándo tengo que disponer de cierto material, en qué momento y en qué cantidad. Eso es lo que se llama una lista de materiales, donde vamos a determinar cada una de las partes que componen este producto. Y por otro lado, el tercer input que utiliza el MRP es lo que se llama el registro del inventario, para poder determinar, ¿cierto?, la mayor información posible respecto a los costos de inventarios, las cantidades disponibles, ¿cierto? La información de nuestros proveedores, cuándo van a llegar con el producto, etcétera. ¿Ya? Entonces, el MRP tiene tres inputs: plan maestro de la producción, la lista de materiales y los registros de inventario. ¿Vale? Eso es súper importante que lo entendamos súper bien. Entonces, el MRP, ¿cierto?, tiene estos tres inputs: plan maestro por un lado, la lista de materiales por otro y el registro de inventario. ¿Y cuáles van a ser nuestras salidas? Esto que también ya lo comentamos. Vamos a tener por un lado órdenes de compra, órdenes de trabajo y el plan de uso de materiales. Analicemos entonces cada uno de los componentes que se utilizan en este MRP. Primero, tenemos nuestro plan maestro de la producción. ¿Y qué información nos entrega el plan maestro de la producción? Conduce el proceso completo de planeación de materiales. ¿Y por qué? Porque tengo que considerar la planificación maestra para poder determinar cuándo tengo que disponer de los productos, materiales, equipos, componentes, etcétera, para poder cumplir con esa planificación. El horizonte del plan maestro, ¿cierto?, es hasta un año. Generalmente estos planes son de 4 meses, 6 meses, ¿cierto? Y generalmente se analiza por semanas. La lista de materiales, que es el segundo input, ¿cierto?, nos va a entregar el listado detallado de todos los materiales y partes necesarios para la confección de los productos finales. Va a ser, ¿cierto?, una lista de todos esos materiales, por eso se llama de ese nombre, y también nos va a permitir mostrar la relación que tienen entre cada uno de los componentes. ¿Ya? El registro de inventario, que es el tercer input que utiliza el MRP, ¿cierto?, nos va a entregar información respecto a el costo estándar, cuánto hay de cada parte, qué órdenes están pendientes y las demandas históricas, para poder determinar, ¿cierto?, la planificación de cada uno de los componentes, con esta información adicional que nos va a entregar los registros de inventario. La planeación de la capacidad, ¿cierto?, que también tenemos que tenerla en consideración, si no para hacer algún ajuste, nos va a determinar la validez del programa maestro o del plan maestro, para ver si efectivamente puedo ejecutar este plan tomando en consideración la capacidad de producción que tiene nuestra fábrica, por ejemplo.
Y las órdenes de compra, ¿cierto? Que la función de compras es fuertemente reforzada por el uso de este sistema MRP, porque así el departamento de adquisiciones va a tener claro cuándo tiene que comprar y a quién tiene que comprar, y sabiendo cuáles son los tiempos de espera de cada uno de los proveedores al cual yo le voy a comprar cierta parte, ¿ya? Que son información necesaria para poder ejecutar estos planes. Acá tenemos un esquema de la planificación. Como les decía al principio, vamos a hacer una planificación hacia atrás. Entonces, si yo tengo que entregar cierto producto en la semana 8, que es en la semana donde dice el plan maestro que yo tengo que entregar ciertos productos, tenemos que empezar a hacer una planificación hacia atrás para poder determinar cuándo tengo que empezar con la compra, con el ensamblaje o todo lo que sea necesario para poder comenzar. Este proceso, ¿ya? Este producto A, ¿cierto? Se demora 8 semanas en que esté como producto terminado. Por lo tanto, tengo que hacer una planificación hacia atrás durante 8 semanas para que podamos tener el producto terminado en la fecha correspondiente. Partimos la semana 1, por ejemplo, con el producto G, que se demora 3 semanas en producirse cierto producto. Entonces también tenemos que esperar que se ejecute la tarea D para poder ejecutar o el ensamble del componente F. Y así podemos ir analizando cada una de las relaciones y poder determinar las fechas con las cuales cada proceso se debe ejecutar con el horizonte de que en la semana 8 tiene que estar el producto totalmente terminado y disponible para poder entregárselo a nuestros clientes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la estructura que va a tener este sistema MRP? Va a tener una estructura, ¿cierto?, que va a tomar los inputs necesarios para poder ejecutar este sistema. Ya sabemos que son 3, ¿cierto? El programa maestro de la producción o plan maestro de la producción, input número 1, la lista de materiales, ¿cierto? Y luego viene, ¿cierto?, la información que viene del registro de inventario, que son los tiempos de entrega, la data, ¿cierto?, de inventario, todo lo que tenga que ver con costos, tiempos, proveedores, ¿cierto? Y la información también de compras. Con todo eso input, con toda esa información, uno construye este sistema y uno podría generar distintos reportes de salida. ¿Cuáles van a ser estos reportes de salida? Órdenes de compra, órdenes de trabajo, ¿cierto? O cualquier otro tipo de reporte que uno quisiera incorporar. Bien, ya conocimos el primer input, que es el plan maestro, ¿cierto? Lo revisamos en la última clase. Ahora vamos a ir con este segundo input que corresponde a la lista de materiales. Vamos a hacer un pequeño recorrido, qué es lo que considera esta lista. Por lo tanto, la lista de materiales también es un input muy importante porque eso va a determinar finalmente cuáles son todos los componentes que tengo que considerar en este sistema. La lista de materiales va a ser un registro de todos los componentes de un artículo, las relaciones padre-componentes y las cantidades de uso derivadas de los diseños de ingeniería y de los procesos. Esa es la definición clásica, ¿cierto?, de qué es una lista de materiales. Por ejemplo, si analizamos este producto que tenemos acá, el producto A, que en este caso es una silla con respaldo tipo escalera, ¿ya? Ese es nuestro producto, uno podría desagregar, ¿cierto?, este producto y vamos a encontrar que este producto está compuesto por
2 patas traseras, 2 patas delanteras, necesita 4 soportes para las patas, necesita las tablillas de respaldo, tiene un cojín de asiento y tengo 4 tablas para el bastidor del asiento. Esa es una lista de materiales. Estamos viendo la relación de todos los artículos, ¿cierto? Y su distinta relación que tiene este producto final, que en este caso es la silla con respaldo tipo escalera. Entonces, cuando uno tiene esta lista de materiales, uno tiene que construir una especie de árbol, como lo que ustedes ven acá, para poder determinar, ¿cierto?, cuáles son los componentes, cuál es su relación, qué cantidad necesito de cada uno de ellos y qué es lo que tengo que empezar a fabricar en primer lugar. Lo que dice acá, esta lista de materiales, dice que tengo que comenzar, ¿cierto?, con las tablas para el bastidor del asiento. Esa es la primera tarea que yo debiese hacer. ¿Para qué? Para poder tener el bastidor del asiento y con ello, y con el cojín, poder tener terminada la primera o la actividad C que corresponde a la unidad de asiento. Si ahora quiero analizar la subunidad del respaldo tipo escalera, para poder tener ok esa parte del proceso, antes de eso, ¿cierto?, tengo que ensamblar las patas traseras y además las 4 tablillas para el respaldo. Y por otro lado, ¿cierto?, tendríamos que ensamblar las patas traseras y el soporte para las patas, y con todo eso, con todas esas relaciones que se pueden ver en este diagrama, vamos a tener finalmente el producto terminado, que es la silla de respaldo tipo escalera. Lo que está entre paréntesis, ¿cierto?, en cada una de las unidades, nos están diciendo cuánta cantidad de cierto artículo tengo que disponer para poder tener una unidad del producto terminado. ¿Ya? Eso es lo que nos está indicando la información que está entre paréntesis. Tercer input, el registro de inventario. ¿Ya? Plan maestro, lo tenemos ok. Lista de materiales, acabamos de ver, ¿cierto?, cómo se construye una lista de materiales, y el tercer input tiene que ver con el registro de inventarios. ¿Qué es el registro de inventario? También forma parte del sistema y es uno de la información más importante que uno debiese conocer. ¿Qué nos muestra este registro? Nos va a mostrar la política relativa al tamaño del lote del elemento. Es decir, nos va a indicar el tamaño del lote que uno debiese pedir, ¿cierto? El tiempo de espera y también otros datos que vamos a clasificar por etapas. Esta información por etapas, que aparece en el registro de inventarios, va a constar de la siguiente información. Primero, los requerimientos brutos. Y los requerimientos brutos, ¿cierto?, van a venir, ¿cierto?, del plan maestro de la producción. Vamos a tener también recepciones programadas, ¿ya?, que es unidades que he pedido, pero que todavía no me llegan o todavía no se concretan en nuestra planificación. Vamos a tener también que calcular el inventario disponible proyectado para poder determinar cuántas unidades dispongo en cierta semana y cuántas me van a faltar para poder cumplir con la planificación. Vamos a tener que también incorporar las recepciones planeadas y las emisiones planeadas de pedidos, que eso lo voy a dejar, ¿cierto?, para explicárselo con otro esquema que viene más adelante. Comencemos entonces analizando cada una de estas información que tenemos que considerar. Los requerimientos brutos.
son la demanda total derivada de todos los planes de producción de los elementos padres. ¿Qué van a hacer los elementos padres? Son, ¿cierto?, finalmente, los productos terminados. Entonces, toda la información de los distintos planes de producción, porque sabemos que los planes de producción son por cada producto en particular, ¿cierto? Vamos a determinar cuáles van a ser entonces estos requerimientos brutos, ¿ya?, que vienen de este plan maestro. Las recepciones programadas, por otro lado, ¿cierto?, son pedidos que ya se colocaron, pero que todavía no se han completado. Todavía no se termina, ¿ya? El inventario disponible proyectado, al igual que el plan maestro de la producción, uno debiese calcular cuál va a ser este inventario disponible proyectado, ¿ya? ¿Y qué va a hacer? Es una estimación de la cantidad de inventario disponible cada semana, una vez que se hayan satisfecho los requerimientos brutos. ¿Cómo calculamos entonces este inventario disponible proyectado? A través de la siguiente fórmula que vemos a continuación. Nos dice, el saldo del inventario disponible proyectado al final de la semana T, ¿cierto?, va a ser igual al inventario disponible al final de la semana T-1, es decir, al principio de la semana, el inventario que viene, ¿cierto?, que quedó disponible de la última semana, más las recepciones programadas o planeadas en la semana T, y menos los requerimientos brutos de la semana T. Con esa fórmula, ¿cierto?, vamos a determinar el inventario disponible proyectado, y con ese inventario disponible proyectado, nosotros vamos a planificar si efectivamente necesito colocar un pedido o tengo el inventario suficiente para poder cumplir con la planificación. Tiene una lógica muy parecida con el plan maestro de la producción. Acá tenemos un ejemplo de cómo se construye un sistema MRP. La estructura es muy similar a la del plan maestro, ¿cierto? ¿Qué información contiene? Estamos analizando el elemento C, que es la subunidad asiento, que corresponde, ¿cierto?, a lo que están ustedes marcando acá en lo que se ve en verde, ¿ya? Esa parte del proceso estamos analizando. El tamaño del lote, si yo me doy cuenta que necesito hacer un pedido, vamos a hacer un pedido por un tamaño de lote de 230 unidades. Es decir, que cuando yo identifique de que tengo un quiebre de stock o me falta esta subunidad de asiento, voy a pedir en lotes de 230 unidades. Y además tenemos un tiempo de espera de 2 semanas. Entonces, ¿cómo construimos este sistema? Los requerimientos brutos nos dicen que tengo que tener 150 unidades en la semana 1, 120 en la semana 4, 150 en la semana 6 y 120 en la semana 7. Y toda esa información viene de los distintos tipos de sillas que nosotros tengamos, por ejemplo, que necesitan esta subunidad de asiento. Entonces, todos los planes de producción que requieran la fabricación de este tipo de asiento, vamos a considerar como requerimientos brutos esa información que viene del plan maestro de la producción, ¿ya? Tenemos entonces para en la semana 1 unas recepciones programadas de 230 unidades, ¿cierto? Y tengo un inventario inicial de 37. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre el primer paso va a consistir en calcular el inventario disponible proyectado. Entonces, ¿cuál va a ser el inventario disponible proyectado para la semana 1? Va a ser igual a el inventario inicial,
que tenemos, 37, más las recepciones programadas que podríamos tener o no podríamos tener, ¿cierto? Más 230, y menos los requerimientos brutos de la semana 1, que en este caso son 150 unidades. Por lo tanto, al final de esta semana 1, vamos a tener un inventario disponible proyectado de 117 unidades. Avanzamos a la semana 2 y va a ser el inventario que venía de la semana anterior, 117, más recepciones programadas o planeadas, no tengo, 0, menos los requerimientos brutos, tampoco tengo. Por lo tanto, se sigue manteniendo el inventario disponible proyectado de 117. Nos movemos ahora a la semana 3. Inventario inicial, 117, más recepciones programadas o planeadas, no tengo nada, 0, menos requerimientos brutos, no tengo nada en la semana 3, por lo tanto, se sigue manteniendo el inventario disponible de 117. Nos movemos a la semana 4. En la semana 4, ¿cierto? Tenemos inventario inicial 117, más recepciones programadas o planeadas, no tengo nada, menos los requerimientos brutos, que son 120. Por lo tanto, en esta semana 4 voy a tener un déficit de 3 unidades de asientos. Y eso no puede ser, porque si tengo un quiebre de stock, no voy a poder cumplir con la planificación que dice el plan maestro, que tengo que disponer de 150 unidades en la semana 6 y de 120 unidades en la semana 7. Si tengo quiebre de stock, no voy a poder cumplir con esta planificación. Por lo tanto, ¿qué es lo que debiésemos nosotros hacer? Debiésemos entonces planificar unas recepciones planeadas, ¿cierto? Que debiesen estar disponibles en la semana 4 para que no tengamos este quiebre de stock de 3 unidades. ¿Ya? Muy parecido a la lógica que trabajamos, ¿cierto? El plan maestro de la producción. Entonces, cuando nosotros identificamos de que tengo un quiebre de stock, ¿cierto? Específicamente tengo acá un quiebre de stock en la semana 4, me faltan 3 unidades, ¿qué es lo que debiese pasar? Debiésemos entonces incorporar un pedido, y este pedido son las recepciones planeadas. ¿Qué nos dice la definición? Nos dice que son los pedidos que todavía no se entregan a la planta de producción o al proveedor. No se deben confundir con las recepciones programadas, son distintas, ¿cierto? Las recepciones planeadas se encuentran todavía en etapa de planificación. ¿Y por qué se encuentran en etapa de planificación? Porque yo voy a determinar, en base a la evidencia que yo tenga, de que puede haber un quiebre de stock en esa semana. Si yo veo de que me van a faltar unidades, ahí recién voy a hacer un pedido, que en este caso van a ser las recepciones planeadas. Y las emisiones planeadas de pedido nos va a indicar cuándo tengo que hacer ese pedido. Y para saber cuándo voy a hacer ese pedido, tengo que considerar la información del tiempo de espera, de cuánto tiempo se demora en que yo tenga estos lotes de 230 unidades de asientos. Si los fabricamos nosotros, tengo que pedirle operaciones con la debida anticipación que me entregue estos lotes de 230 cojines. Si los vamos a comprar, tengo que emitir una orden de compra con la debida anticipación para que en esta semana 4 tenga estos 230 unidades para no tener quiebre de stock. Por eso se dice que estas recepciones planeadas se planifican y uno las va a solicitar dependiendo la necesidad que uno pueda ir identificando. ¿Ya? Entonces, volvamos al ejemplo. Sabíamos que en la semana 4 teníamos un quiebre de stock. Nos faltaban 3 unidades. Entonces nosotros planificamos para que no exista este quiebre de stock
y definimos que en la semana 4 teníamos que tener unas recepciones planeadas de 230 unidades, que es el tamaño del lote que la empresa definió para este producto que es el cojín o el asiento, ¿cierto? Que estamos analizando. Y además, sabemos que tiene un tiempo de espera de 2 semanas. Por lo tanto, la emisión planeada de pedido tenemos que hacerla en la semana 2 para que la tengamos disponible en la semana 4. Si ahora hicimos esa planificación y tenemos entonces las 230 unidades, seguimos analizando, ¿cierto?, el inventario disponible proyectado. Nos movemos a la semana 5. ¿Cuánto va a ser el inventario disponible proyectado? 227 unidades, ¿cierto? Entonces, en la semana 5 van a ser 227 más reservaciones planeadas o programadas, no tengo, 0, menos requerimientos brutos, tampoco tengo, por lo tanto el inventario disponible proyectado para la semana 5 son 227 unidades. Me muevo a la semana 6, ¿cierto? Y calculo cuál va a ser el inventario disponible proyectado al final de esa semana. Van a ser las 227 unidades más recepciones programadas o planeadas, no tengo, 0, menos los requerimientos brutos, por lo tanto voy a terminar esa semana con 77 unidades. Me muevo a la semana 7, 77 unidades más 0, ¿cierto? No debiese, si no tengo, ¿cierto? Me van a faltar unidades. Voy a tener un quiebre de stock. Entonces, para poder anticiparme y determinar que no exista este quiebre de stock, lo que yo hago, planifico unas recepciones planeadas por 230 unidades, que es el tamaño del lote, y esas 230 unidades las tengo que pedir con 2 semanas de anticipación para que estén disponibles la semana 7. Y con eso no tengo quiebre de stock y puedo cumplir con la planificación que nos dice el plan maestro. Y la semana 8, ¿cierto? Va a ser el inventario disponible al inicio de esa semana, la 187, más recepciones programadas o planeadas, 0, menos requerimientos brutos, por lo tanto, el periodo de planificación para este producto, ¿cierto?, va a terminar en la semana 8 con 187 unidades. ¿Ya? Como se pueden dar cuenta, la lógica es muy similar a el trabajo que hacíamos con el plan maestro de la producción. Entonces acá tenemos una lista de materiales, ¿cierto? Que estamos trabajando la subunidad del asiento. Eso es lo que hicimos, pero ahora tenemos que construir el plan hacia abajo. Nos falta analizar el bastidor del asiento, el cojín del asiento y las tablas para el bastidor del asiento. Entonces, ¿cuáles van a ser ahora los requerimientos brutos del bastidor del asiento? Van a ser, ¿cierto?, las emisiones planeadas que vienen del elemento C. ¿Ya? Entonces, ahora el input para H van a corresponder a las emisiones planeadas de pedidos, que serían estas, ¿cierto? Las emisiones planeadas de pedidos ahora se van a transformar en los inputs, tanto para H, que es el bastidor del asiento, y para I, que es el cojín del asiento. ¿Vale? Entonces el plan maestro nos va a indicar la información para el producto terminado y luego las emisiones planeadas de pedidos se van a transformar en los nuevos inputs para todos los componentes que vienen o que forman parte del producto final. Por eso estas 230 unidades, ¿cierto?, van a corresponder a los inputs en cada uno de estos casos: el bastidor del asiento y el cojín del asiento.
y hacemos el mismo análisis. Obviamente cada subunidad tiene su propia información. En este caso, ¿cierto? El tamaño del lote son 300 unidades, ¿cierto? El tiempo de espera es una semana. En este caso, el tamaño del lote es lote por lote, ¿ya? Que en este caso van a ser 230 unidades, que es una forma de denominar a los lotes de producción, y lo construimos, ¿cierto?, con la misma lógica que acabamos de identificar. Entonces, si nosotros volvemos un poco más atrás, nos faltaría, ¿cierto?, lo que dice las tablas para el bastidor del asiento. ¿Cuáles van a ser el input de las tablas para el bastidor del asiento? El input va a ser las emisiones planeadas que vengan o que salgan, ¿cierto?, de H, del bastidor del asiento. Y fíjense acá que dice que necesito 4 unidades para poder tener una unidad del bastidor del asiento. Por lo tanto, las emisiones planeadas va a ser el nuevo input para las tablas del bastidor del asiento, y sabemos que se necesitan 4 unidades. Por lo tanto, como decía anteriormente que eran 300 unidades, ahora voy a necesitar en esta misma semana 1200 unidades. ¿Y por qué 1200? Porque nuestra lista de materiales nos está indicando de que necesito 4 tablas para el bastidor del asiento para poder construir el bastidor del asiento, que es lo que tenemos acá. Y obviamente tenemos que tener la información que en este caso el tamaño del lote es de 1500 unidades y el tiempo de espera es una semana. Construimos, ¿cierto?, el MRP identificando el inventario disponible proyectado y determinamos, ¿cierto?, si es necesario o no hacer un nuevo pedido. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende? ¿O hay algo que no se entendió y tengo que volver atrás? ¿No? Avanzamos entonces. Ya, nos está quedando poquito. Ok. Terminemos entonces con este ejemplo. Hagamos un ejemplo y con esto ya vamos a ir cerrando la clase del día de hoy. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. El plan maestro de la producción, ¿cierto? El plan maestro de la producción del producto A requiere que el departamento de ensamblaje inicie el ensamblaje final de acuerdo con el siguiente programa, que es la información que viene del plan maestro de la producción. Entonces nos dice que tenemos que tener 100 unidades en la semana 2, 200 unidades en la semana 4, 120 unidades en la semana 6, 180 unidades en la semana 7 y 60 unidades en la semana 8. Prepare entonces el plan de requerimiento de materiales para los elementos B, C y D para las 8 semanas siguientes. Acá tenemos entonces nuestra lista de materiales, ¿cierto?, que nos dice que tengo el producto A, que tiene un tiempo de espera de 2 semanas, y para poder tener el producto A, ¿cierto?, tengo que tener el producto B, que necesita una unidad de B para tener una unidad de A, con un tiempo de espera de una semana. Necesito tener 2 unidades de C para poder tener una unidad de A, y tiene un tiempo de espera de 2 semanas. Y tengo el elemento D, que necesito una unidad de D para tener una de C, y el tiempo de espera es de 3 semanas. Entonces, teniendo la información del plan maestro de la producción, que es esto que tenemos acá,
la lista de materiales, segundo input, y como tercer input tenemos que tener, ¿cierto?, nuestro registro de inventario, que es lo que tenemos acá. Para el elemento B, dice que vamos a tener una cantidad de lote de 250 unidades, el tiempo de espera es de 1 semana, no existen recepciones programadas y tengo un inventario inicial de 20. Para el elemento C, ¿cierto?, lo que dice nuestro registro de inventario es que vamos a tener 350 unidades como cantidad de lote, el tiempo de espera es de 2 semanas, voy a tener recepciones programadas de 200 unidades para la semana 1 y no tengo inventario inicial. Y el elemento D, que nos dice que la cantidad de lote es de 500 unidades, el tiempo de espera es de 3 semanas, no tengo ninguna recepción programada y el inventario inicial son de 425 unidades. Con esos 3 inputs, plan maestro, lista de materiales y registro de inventarios, tenemos que entonces construir el plan para cada uno de los componentes. Para el elemento B, para el elemento C y para el elemento D. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a dejar de compartir. Y voy a abrir el Excel que tengo construido. Ya, ahí voy. Ahí va. Entonces, tenemos acá, vamos a trabajar primero el MRP para el elemento B, que sería, ¿cierto?, en base a nuestra lista de materiales, sería lo que tengo acá. Entonces, el plan maestro de la producción del producto terminado, que en este caso es el producto A, nos indica que tengo que tener 100 unidades en la semana 2, tengo que tener 200 unidades en la semana 4, tengo que tener 120 unidades en la semana 6, 100, acá son 120 acá, en la semana 7 son 180 unidades, y en la semana 8 son 60 unidades. Parece que no habían recepciones programadas, parece no, y tengo un inventario inicial de 20 unidades, la política de lotes es de 250 unidades y el tiempo de espera es de 1 semana. Esa es la información que tengo. Primer paso, ¿cierto? Primer paso. Siempre tenemos que calcular el inventario disponible proyectado. ¿Cuál va a ser en este caso el inventario disponible proyectado? Va a ser el inventario actual más recepciones programadas o planeadas, no tengo, 0, y menos requerimientos brutos, tampoco tengo. Por lo tanto, ¿cierto?, el inventario disponible proyectado para la semana 1 es de 20 unidades. Me muevo a la semana 2. Inventario disponible proyectado más recepciones programadas o planeadas, 0, no tengo, ¿cierto? Acá, nuevamente. Inventario disponible proyectado más recepciones planeadas o programadas, no tengo nada, 0, menos requerimientos brutos. ¿Qué pasó acá? En la semana 8, en la semana 2, perdón, voy a tener un quiebre de stock. Me faltan 80 unidades. Entonces, eso no puede ser. No podemos tener valores negativos. Entonces, cuando nosotros identifiquemos de que nos van a faltar productos, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Tenemos que planificar y vamos a tener que
hacer un pedido o tener disponible en esa semana una cantidad de lote que, según lo que nos dice, ¿cierto? El registro de inventario son lotes de 250 unidades, y con eso ya no tendría quiebre de stock, y ahora el inventario proyectado quedaría positivo con 170 unidades. ¿Cuándo debiese hacer el pedido de estas 250 unidades? Nos dice que el tiempo de espera es de una semana. Avanzamos. Inventario proyectado para la semana 3. 170 más 0 menos los requerimientos brutos. 170. Semana 4. 170 más recepciones planeadas, no tengo para esa semana, 0 menos requerimientos brutos, menos 30. Entonces, como tengo menos 30, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que planificar que en esa semana tenga las 250 unidades y el tiempo de espera es de una semana. Y avanzamos a la semana 5. 220 más 0 menos requerimientos brutos. Semana 6. 220 más 0 menos requerimientos brutos. 100, ¿cierto? Estamos bien. Seguimos. 100 más 0 menos 180. Acá en esta semana, ¿cierto? Si es que yo no tengo unas recepciones planeadas, tendría quiebre de stock. Por lo tanto, planifico de que en esta semana tenga 250 unidades y el tiempo de espera es de una semana. Y avanzo hasta la semana 8, ¿cierto? Que va a ser 170 más 0 menos los requerimientos brutos. Y tenemos, ¿cierto?, nuestra planificación para el producto B o el subproducto E. ¿Qué conclusiones podemos sacar acá? Podemos sacar conclusiones que tengo que tener o tengo que pedir al departamento de operaciones o al departamento de compras que en la semana 1, en la semana 3 y en la semana 6 yo tenga disponible 250 unidades de el subproducto B para poder cumplir la planificación del plan maestro de el producto A. ¿Ya? ¿Dudas con este sistema? ¿Con el MRP para el componente B? Al parecer no, ¿cierto? Veamos entonces C. Analicemos C. Sé que alguien me escribió acá. Matías me dice que no. Vale, Matías, no hay problema. Analicemos entonces C. Y dice, pero no me grites. Está buena eso. Ya. Vamos entonces. Vamos entonces con C. Analicemos C. C nos dice que necesito 2 unidades de C para poder tener una de A. ¿Cuáles son los requerimientos de A? Es lo que nos dice, ¿cierto?, el plan maestro de la producción. Entonces me voy a C, ¿cierto? Y vamos a hacer acá tenía anotado, serían 100 unidades la semana 2, pero como C necesita 2, serían 2 por 100. En la semana 4 necesitábamos 200, entonces sería 2 por 200. En la semana 6 eran 120. 2 por 120. En la semana 7
serían 180. 2 por 180. Y en la semana 8 serían 60. 2 por 60. ¿Por qué estoy multiplicando por 2? Porque si nos fijamos en la lista de materiales, necesito 2 unidades de C para poder tener el producto A. ¿Tengo recepciones programadas? Parece que no, ¿cierto? No me acuerdo que haya habido, si alguien puede revisar la presentación, no me acuerdo que hayan habido recepciones programadas. Bien, si es así, ¿cierto? Vamos con el inventario disponible proyectado. Me faltó indicar también cuál es la información que viene del registro de inventarios. La política de lotes es de 350 unidades, no tengo inventario actual y el tiempo de espera es de 2 semanas. ¿Ya? Bien. Entonces, el inventario disponible proyectado para la semana 1, 0, no tengo recepciones programadas ni planeadas, menos requerimientos brutos, 0. Segunda semana, 0 más 0 menos 200. En este caso, ¿cierto? Tendría un quiebre de stock de me faltarían 200 unidades. Entonces, para que no me falten estas 200 unidades, yo planifico y tengo que determinar que en esta semana 2 tengo que tener 350 unidades porque ese es el tamaño del lote y se demora 2 semanas, que en este caso quedaría fuera de la planificación, ¿cierto? Las 350 serían acá, ¿cierto? En la semana 0. Sigo avanzando y sería, ¿cierto? 150 más 0 menos requerimientos brutos sería 150. Avanzo a la semana 4, 150 más 0 menos requerimientos brutos serían menos 250. Entonces, como tengo valores negativos en esta semana, tengo que planificar que tengo que tener 350 unidades en la semana 4 y el tiempo de espera, según lo que nos dicen acá, es de 2 semanas. Sigo avanzando en la semana 5 y sería 100 más 0 menos requerimientos brutos. No tengo nada, ¿cierto? Mantengo los 100. Avanzo a el periodo 6. 100 más 0 menos 240 y tendría un quiebre de stock de 140 unidades. Para que no me ocurra eso, tengo que hacer un pedido de 350 unidades, ¿cierto? Y el tiempo de espera es de 2 semanas. 1, 2. Avanzo, semana 7, 210 más 0 menos 360, tengo menos 150. Entonces, para que no tenga quiebre de stock, serían 350 acá y con 2 semanas de anticipación. 1, 2. Y por último, semana 8 sería 200 más 0 menos 120. Y terminamos, ¿cierto?, con 80. ¿Ya? ¿Dudas con C? ¿Qué nos faltaría entonces ahora para poder terminar? Nos faltaría, ¿cierto?, construir el plan para D. Y D, ¿cierto?, viene desde C. Entonces, ¿cuál va a ser el input que vamos a utilizar para D? En este caso, tenemos que tomar la información que viene desde C, que en este caso van a ser las emisiones planeadas de pedidos. Y como D
está multiplicado por 1, nos va a quedar entonces 350 en la semana 2, 350 en la semana 4, y 350 en la semana 5. ¿Qué nos dice la información de registro de inventario? Nos dice de que la política de pedido es de 500. Tengo un inventario actual de 425 y el tiempo de espera es de 3 semanas. Voy a revisar algo que tengo una duda. Nadie me avisó algo, por eso me llamaba la atención. Que en el elemento C dice de que hay recepciones programadas en la semana 1 de 200. Entonces, si habían recepciones programadas de 200, probablemente nos va a cambiar todo el plan. Analicemos nuevamente. Siempre tienen que fijarse en lo que dice el registro de inventarios, ¿ya? Y en el registro de inventarios decía de que iban a haber recepciones programadas de 200 unidades para la semana 1. Entonces, eso nos cambia todo lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces nos va a quedar. El inventario inicial actual es 0, serían más, sería más 0, más recepciones programadas o programadas 200, menos los requerimientos brutos. Ahí sí. Entonces esto lo voy a sacar. Vamos a hacer todo de nuevo. Ahí sí. La semana 2. Calculamos, ¿cierto? 200 menos 0. O sea, 200 más 0 menos 200 serían 0, 0. Muy bien ahí. Y acá entonces, nosotros estamos pidiendo el lote de 350 unidades. Fíjense lo que va a pasar ahora. Si yo hago un pedido de 350 unidades, no me alcanza, ¿cierto? Porque igual quedaría con un stock de menos 50. Entonces lo que podríamos hacer, tenemos dos opciones acá. O adelanto una semana y confirmo acá en la semana 3 350 unidades, o en la semana 4 tenemos que tener 2 lotes de pedido que en total sumen 700. A lo mejor eso no va a ser factible. ¿Y por qué no podría ser factible? Porque a lo mejor producción no tiene la capacidad para poder entregarnos 700 y por eso el tamaño del lote son 350 unidades, que es lo máximo que nos pueden producir. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que con el lote no somos capaces de soportar la operación, una alternativa es adelantar la producción, y en este caso la estamos adelantando para la semana 3, para que podamos cumplir con los lotes. ¿Ya? Ahora sí. Si yo adelanto, son 2 semanas, serían 350 acá, ¿cierto? Y 350 unidades acá. Ahí sí. Avanzamos, ¿cierto? Está bien ahí. Acá tengo menos 300, eso no puede ser. Planifico. Ahí sí. Y acá también tengo que tener 350 unidades. Y ahora sí estamos en lo correcto. Ahora sí, C estaría ok. ¿Ya? ¿Cuál fue el error? El error fue que se nos había olvidado que el registro de inventario nos decía que habían 200 unidades de recepciones programadas en la semana 1. ¿Ya? Ahora sí me voy a D.
Y serían 350 en la semana 1, 2, 5 y 6. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Recepciones programadas, parece que no hay. Voy a revisar. No, no hay ninguna. Y ahora calculamos, ¿cierto?, el inventario disponible proyectado. Inventario actual dice que son 425 más recepciones planeadas o programadas, no tengo, menos requerimientos brutos, 75. Avanzo. Y serían entonces acá 75 más 0 menos 350. Tengo un déficit de 275 unidades. Entonces, como el tamaño del lote son de 500, planifico de que en la semana 2 tenga 500 unidades. El tiempo de espera es 3 semanas. Se me da para atrás en este horizonte de planificación, por lo tanto no la considero ahí. Y sigo avanzando. 225 más 0 menos 0 más 225 más 0 menos 350 menos 125. En este caso, no puedo tener valores negativos, ¿cierto? No puedo haber quiebres de stock. En este caso, planifico que tenga que tener 500 unidades como recepciones planeadas. 3 semanas, 1, 2, 3. Y avanzamos. Más 375 más 0 menos 350. Y el resto se mantiene igual, ¿cierto? Y ahí estaríamos entonces con el MRP, ¿cierto? Para el producto A, que en este caso tiene la subunidad B, la subunidad C y la subunidad D. Esa es la forma, estimados alumnos, de poder construir este sistema MRP, considerando plan maestro de la producción, lista de materiales y además el registro de inventarios. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Se entendió? ¿Algo que necesiten reforzar? Cristóbal acá me dice todo bien. Pamela, Matías, Mauricio, ¿algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Dice Pamela. Gracias, Pamela. Bien, al parecer ya no tenemos más comentarios. Por lo tanto, estaríamos dando por finalizada esta sesión. ¿Ya? Ya nos quedan, ¿cierto?, las actividades que vimos al principio. Hoy día, ¿cierto?, al final del día les voy a subir el taller número 3. Les voy a subir también el caso para que lo empiecen a analizar, lo empiecen a revisar, ¿cierto? Y puedan cumplir con las fechas que están en su correo y las que vimos al principio, ¿ya? Si es que no los veo, para mí fue un gusto haberlos tenido como alumnos. Espero de que hayan podido aprender, que se hayan podido motivar con la gestión de operaciones. Traté de dar lo mejor de mí, poder transmitir de la mejor manera los conocimientos. Después ustedes, ¿cierto?, me van a evaluar, tal como yo lo evalúo a ustedes, ¿cierto? Después les va a tocar a ustedes ponerme la nota, ¿cierto? Pero todo lo que hicimos, lo hicimos con la mejor disposición y tratando de que ustedes aprendieran de la mejor manera posible, teniendo los recursos, ¿cierto?, que han sido difíciles en este tiempo de pandemia. ¿Ya? Así que, si es que no los veo, mucho éxito, que terminen súper bien el semestre, ¿ya?
y no descuiden el curso, cumplan con las actividades académicas, ¿ya? Y espero que nadie pueda llegar al examen final. Ojalá que todos puedan aprobar con las evaluaciones regulares que nos quedan del curso, ¿ya? Cuídense, que les vaya súper bien, y lo que necesiten, ya tienen mis contactos, ¿cierto? Y más adelante, si alguien necesitan de mi ayuda, siempre voy a estar disponible para ustedes, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense y nos vemos. Chao, Chao, profe, muchas gracias, que esté Chao, muy bien. profe. cuídense, Cuídese. que estén Chao, bien. chao. Chao, Chao, chao. profe. Chao, chao.